Muy bien. Alfredo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, recién decías que algunos funcionarios creen que la parte más dura de esta contracción económica pasada. Nosotros hemos dicho, mostramos los números del estimador mensual de la actividad económica y hemos dicho de que, bueno, por ahora no se ve que eso ocurra, ¿no? Es más, cuando uno empieza a desagregar un poco los números, se encuentra con realidades bien complicadas. Yo diría, hay mucha heterogeneidad porque hay algunos sectores. En el martes pasado mostramos que el sector agropecuario, cuando uno compara la variación interanual, es decir, respecto del primer semestre de este año respecto al primer semestre del año pasado, el sector agropecuario va bien porque el año pasado tuvo un año muy malo. Pero que cuando uno lo abre empieza a ver cosas muy preocupantes. Mira, yo personalmente creo que los dos sectores que están más complicados son, por un lado, el sector industrial, Sí. y por otro lado, el sector comercial. Sí. Pero fíjate, hablemos del sector industrial. Yo le voy a pedir al director que ponga un gráfico, Sí. que es cómo ha evolucionado un indicador, que es el indicador de producción de la industria manufacturera, que es la primera diapositiva que vamos a poner. Ese es el indicador. Ahí está puesto desde enero del año pasado cómo evolucionó. Y Sí. fíjate vos, la línea azul Sí. es cuánto varió con relación al año pasado acumulado. Es decir, cuando yo miro, supongamos, bueno, vengamos acá, el último mes que tenemos es junio, y vemos que cuando yo tomo el primer semestre de este año, enero-junio acumulado versus enero-junio del 2023, tengo una caída del 16%. 16%. Si lo tomo mes contra mes, porque alguien me podría decir, bueno, lo que pasa es que el semestre cae, pero en realidad nos estamos recuperando en estos últimos meses, que es parte del discurso que también se suele escuchar. Sin embargo, fíjate vos que la línea marrón, Sí. que es la línea que muestra cada mes respecto a su mismo mes del año pasado, claramente la economía había entrado en recesión por allá por mediados del 2023. Sí. En Acá julio. tenemos, allí, junio, julio, claro, ahí donde digamos que las líneas intersectan ahí al eje de las abscisas. Ahora, acá es donde se profundizó mucho y llegamos a tener 16% de caída en el semestre respecto igual al semestre anterior. 20% cuando tomamos mes contra mes. Quiere decir que está muy lejos el sector industrial de decir, no, ya pasó. A propósito de esta información, vale la pena ver que también hay cierta heterogeneidad dentro del sector industrial. No solamente que la hay entre sectores, sino Sí, intrasector. La diapositiva segunda que vamos a mostrar muestra que no hay ninguna rama industrial que recuerda que la caída era del 20%, hay algunos que están por encima del 20%, hay algunos que tienen caída superiores al 30%. La parte de muebles, la Sí. parte de automotores. Automotores es muy probable que en julio, cuando salga el dato de julio, esto es a junio, haya mejorado porque alguna información que existe dice que se recuperó. Bueno, pero se recuperó respecto de caídas realmente muy grandes. Y si te fijas, no hay ninguno que no esté en rojo. Tenemos incluso algunos sectores que uno tendría que pensar que se han ido recuperando. Es el caso de la refinería de petróleo, eso, petróleo, coque y combustibles nucleares. ¿Por qué? Porque petróleo y combustible se recuperó, pero sin embargo, cuando uno mira julio de este año contra julio del año pasado, todavía Tiene está caído 1,2. 1,2. Eso es. Por eso yo digo que el sector industrial, que además tiene la particularidad que es un sector generador de empleo y de salarios formales, más importante que otros sectores, tiene una situación muy complicada. Insisto, hay algunas actividades industriales que se van a recuperar antes, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad que tenemos de la industria. Ahora que estoy mencionando la industria, quiero hacer un agradecimiento a una empresa. Esa foto que ves ahí
Es una foto de una empresa de Córdoba que se llama Pilmor. La palabra Pilmor quiere decir Primera Industria Latinoamericana de Motores Hidráulicos Orbitales. Y eso que tengo en la mano yo es el primer motor orbital que se hizo en la Argentina. Mirá vos. En el 77 yo tuve oportunidad, fue el primer proyecto de Evalua en realidad, de compartir con la gente que fundó esta empresa, que eran unos ingenieros, que son todavía Caloni, Papis y Giovanetti, y me invitaron a la firma. Y pude ver cómo ha crecido la empresa y demás. ¿Por qué traigo esto? Porque además de agradecerle a Pilmor la invitación, quiero decir de que los empresarios, en algún sentido, son sobrevivientes de crisis tremendas. Sí. Porque entre el 77 que se inauguró esta planta y la actualidad, hemos tenido hiperinflaciones, hemos tenido crisis de recesiones agudas. Y bueno, y las empresas esperemos que sigan teniendo vocación por seguir trabajando. Digo, dejemos un minuto la industria y pensemos en la construcción. Nosotros mostramos cuando comenzó el programa 30 y pico % que había caído mucho la construcción, eso está fuertemente sesgado porque se cayó la obra pública, y ahora empezaron a decir que parecía que estaba mejorando. Bueno, mira, este es el dato, y este dato, como los de industria, yo siempre lo digo, los datos que usamos son datos oficiales de nuestra Oficina Nacional de Estadística, que salvo el periodo en que el contador Moreno alteró los datos del INDEC, por eso lo han condenado recientemente, salvo eso, tenemos una buena oficina de estadística. Mira vos lo que es esto, lo acumulado este año respecto de igual periodo del año anterior. Se terminó la obra pública. Se terminó la obra pública, pero hay algunos que dicen, bueno, está mejorando un poco. Bueno, todavía no se percibe a junio. Vos fíjate que a junio, el periodo enero-junio, el semestre, tiene una caída del 32%. Sí. Este es un sector que además expulsó mano de obra, hay datos oficiales, no vamos a llenar de datos a los televidentes, pero hay datos sobre la caída de puestos de trabajo que realmente son preocupantes. Entonces, de acá para adelante, nosotros le habíamos puesto a la columna caídas de ingreso y más exigencia fiscal. ¿Por qué? Porque con esta realidad es claro que los ingresos fiscales empiezan a crecer menos en términos nominales, empiezan a caer probablemente en términos reales. Y entonces eso lo obliga al gobierno, le impone un esfuerzo fiscal mayor. Sí. Ahora, lo que sucede es que cuando nosotros vemos ese esfuerzo fiscal, y esos números los hemos visto para el primer y para el segundo trimestre, da la impresión que la mayor contribución para lograr algo que Argentina hacía mucho no tenía, que es superávit primario y superávit financiero, en el primer semestre ha tenido superávit financiero, pero cuando uno entra a ver qué es lo que contribuyó crucialmente a eso, se encuentra con que fue en primer lugar jubilaciones y pensiones, transferencia a las provincias. Sí. Digamos, ese tipo de recorte es bastante complicado. El gobierno tiene por delante un desafío muy grande para tratar de sostener eso. En la caja de jubilación de la provincia, 44.000 millones. Bueno, con un agravante además para el gobierno nacional. Este dato es lo que puso ayer el Banco Central en su cosa. Fíjate vos, las reservas están en 27.000 millones. 27.000 millones que sabemos que allá adentro hay varias cosas. Bueno, pero digo, yo creo que el gobierno ya abandonó el objetivo de decir voy a aumentar las reservas como consecuencia de la política económica y me parece que se va a encaminar a conseguir asistencia externa de alguna forma. Pero el hecho concreto es que los niveles de reserva alejan mucho, muchísimo, la posibilidad de que se flexibilice un poco más el mercado cambiario. Algunas cosas ha hecho el gobierno, pero tendría que hacer más. Porque además si la economía se recupera, la demanda de importaciones crece y vamos a tener de nuevo el problema de la capacidad de pago. Claro. O sea que por un lado tiene una situación fiscal que el gobierno deberá seguir haciendo los esfuerzos. Hasta ahora, digamos, nadie debería criticarle eso. Es un programa claro de decir voy a controlar la cantidad de dinero de la economía. Por eso han tratado de limpiar la hoja del Banco Central que tenía muchos pasivos remunerado y se lo ha pasado al Tesoro, pero pasárselo al Tesoro también implica un esfuerzo fiscal porque el Tesoro es el que tiene que pagar ahora esos pasivos. Entonces digo, tenemos un segundo semestre que yo creo está lejos de lo que algunos funcionarios del gobierno
afirman de que ya viene la recuperación. Agregale a eso que hay cerca, si no me equivoco, 16.000 millones de dólares. De vencimientos. No, de soja sin liquidar. Ah, bueno. De soja sin liquidar por las distintas, por el precio de la soja finalmente, que está en 300 y pico de dólares. Sí, hoy volvió y a caer. con mucha producción de Estados Unidos, Sí, sí. mucha producción en Brasil, y la Argentina eso lo sufre en carne propia. Bueno, de hecho, hoy cayó de nuevo un poquito el precio de la soja, o sea que ese es un problema. Pero además tiene vencimientos del gobierno muy importantes, porque tiene parte de deuda que roleó en su momento y que tiene que afrontarla, ¿no es cierto? Todo hace pensar de que va a lograr, renegociar la deuda hacia adelante, rolear, como le dicen en el argot, pero bueno, es una tarea que yo diría todos los días debe estar, supongo yo, el ministro Caputo durmiendo con preocupación. Fredito, nos encontramos la semana que viene. Nos encontramos la semana que viene.